Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Soy Trajano Potentini, un servidor para compartir con ustedes desde el Veedor Digital esta gran plataforma que ya conjuga más de 600,000 seguidores, llevar eso que nosotros hemos denominado como reflexiones jurídicas. Hoy vamos a abordar la nueva ley de lavado de activos de la República Dominicana y plantearnos la siguiente interrogante: si es una ley tributaria, una ley fiscal, o por el contrario, una ley de lucha contra la criminalidad o el crimen organizado, o si la misma tiene los dos componentes, los dos elementos. Saben ustedes que hablar de lavado de activos o blanqueo de capitales, como suele llamársele indistintamente, es precisamente tratar de darle apariencia de legalidad, de legitimidad a activos, a bienes que dependen de un origen ilícito. Estamos hablando que esto ha venido creciendo, y no solamente creciendo a nivel del mundo, sino sirviendo de puente, de desarrollo a lo que son las actividades del terrorismo y otras modalidades delincuenciales que han hecho a los gobiernos tomar medidas. Ya se tiene que en la mayoría de los países del mundo está tipificado, está penado todo lo relativo al lavado de activos. Y la República Dominicana no está ajena, y más aún cuando el país es precisamente miembro de un ente intergubernamental que se llama el Grupo de Acción Financiera, el GAFI. Este grupo, que se instaura en el año de 1989, precisamente produce unas 40 recomendaciones que vendrían a ser la pauta, la base de lo que posteriormente iban a ser, a partir de sus propósitos y objetivos, lo que iba a ser la conjunción, la integración de una legislación tipo para todo el continente, o por qué no hasta para el mundo, a partir naturalmente de los países que son parte del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que precisamente nace en ocasión de la Cumbre de París, en esa fecha que hemos planteado, 1989, específicamente el mes de abril, y tiene su sede en París. Este órgano internacional viene promoviendo lo que es, reitero, con leyes tipo, con unas directrices, con unas normativas uniformes para todos los países, viene integrando, viene conjugando con los países que son parte lo que es esa nueva realidad jurídica. Eso trae consigo entonces que en la República Dominicana, desde ya hace algún tiempo, en esa dinámica, en ese desarrollo, nosotros hemos venido trabajando, integrando paulatinamente esas directrices, esos objetivos del GAFI a nuestra legislación interna. Primero aparece la ley 5088 sobre drogas y sustancias narcóticas controladas, la ley de drogas, que es producto de una convención de Naciones Unidas que trae consigo también esa uniformidad en esa necesidad de luchar en contra de las drogas a nivel del mundo. Es en la primera ley que se integra, producto del seguimiento del GAFI en el año de 1995, el lavado de activos, pero en un crecimiento inicial paulatino, a partir del problema que se podía verificar, que era precisamente el narcotráfico y los dineros que éste generaba, las riquezas que éste generaba. Entonces aparece la ley 1795, que modifica a la 5088, integrando, ampliando ya la categorización del lavado de activos, pero como precedente o como infracción precedente o determinante precisamente el tema de las drogas exclusivamente. Entonces teníamos lavado de activos, y por eso las personas hoy por hoy relacionan todo lo de lavado de activos con drogas, pero ya no es esa la realidad en este momento. Y decimos que en este momento, por la evolución y el seguimiento de
el GAFI, del Grupo de Acción Financiera. Hasta el 95 pues solamente aparece como el lavado de activos para actividades de drogas. Ya en el año 2002, entonces sí se integra con lo que es la ley 72-02, ya el lavado de activos no solamente para las drogas, sino para otras infracciones graves. Y por eso digo que recordarán ustedes el tema de los banqueros, el tema de Baninter y otros temas en donde sí aparece ya como parte de la persecución, de la punitividad penal, el lavado de activos para infracciones que no son propias de drogas, sino también que tienen que ver con otro, como el tema también de la corrupción, aun cuando no se observó ni tuvo esa aplicación. Pero ciertamente esta ley, la 7202, duró unos 15 años de vigencia hasta el año 2017, el pasado año 2017, que es cuando entramos ya en mayo, junio, con la nueva ley de lavado de activos, la 155-17. Hay que remembrar, hay que recordar que todo esto es producto precisamente de las directrices, las recomendaciones, la presión, el seguimiento en el orden internacional del Grupo de Acción Financiera, que no solamente se queda en las 40 recomendaciones, sino que habría incluido otras recomendaciones, unas 9 recomendaciones más, a partir de lo que sería el desarrollo sostenido y creciente del terrorismo a nivel del mundo, sobre todo en el año 2001, con este acontecimiento emblemático que marcó a todo el mundo, con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. Todo ello pues hace que tome un giro y que el lavado de activos pues venga a complementarse con la persecución del terrorismo o el financiamiento al terrorismo para perseguir esos recursos que de manera ilícita pudieran entonces servir para proyectar y desarrollar las actividades terroristas. Entonces es uno de los componentes que tiene esta ley 155-17. Cabe anotar que esta ley de lavado de activos, nueva ley de lavado de activos, pues prácticamente en su totalidad deroga y sustituye a la anterior, a la antigua ley de lavado de activos 72-02, que precisamente pues hizo su trabajo, jugó su rol, su papel, 15 años en vigencia y sirvió grandes frutos, pero es ahora derogada prácticamente en su totalidad. Solamente se dejan los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, se dejan con una vigencia transitoria para diferir, para permitir que la Constitución Dominicana, en su artículo 51, el artículo 51, el numeral 6, que habla precisamente de la disposición y la administración de los bienes incautados, de la Oficina de Bienes Incautados, para que posteriormente sean desarrollados en una ley a tales fines y efectos. O sea, hace una reserva de ley la Constitución sobre este particular, sobre estos temas, y por eso solamente quedan vivos transitoriamente esos artículos. Hay que decir que esta ley, reitero, por demás emblemática, pues ha despertado un avispero, muchas preocupaciones. Ciertamente hace falta pues un conocimiento más cabal, más profundo, y yo diría que se debió haber considerado una especie de vacaciones legales, como lo fue el Código Procesal Penal en su oportunidad, un código por demás revolucionario que cambiaba, instauraba un sistema de juzgamiento penal que sacaba pues a un código de procedimiento criminal que tenía ya ciento y tantos años, que era de factura francesa. O sea, venía con una nueva cultura, imbuida sobre todo de la tendencia del neoconstitucionalismo, de los derechos humanos y demás. Entonces, esta ley es tan revolucionaria como ese código, y por eso yo creo que la misma debió haber contemplado unas vacaciones legales por lo menos de un año, para que en ese año los operadores, y por qué no los denominados o llamados sujetos obligados de esta ley, pues se pusieran a tono con esa nueva realidad. Y he dicho de entrada que esto debió haber contemplado incluso una amnistía fiscal para poner la casa en orden, y que con estas responsabilidades que vamos a ver nosotros tienen
los denominados o llamados sujetos obligados, con las dos modalidades o dos categorías que tienen en términos de compromiso, y por qué no todo el que tiene que ver con los negocios, las finanzas, cómo tienen que reorientarse, reorganizarse, incluso a nivel burocrático, a nivel interno, cómo tienen que relanzar, reingenierizar lo que son sus actividades. Pues eso lo vamos a explicar. Bien, pues esta ley entonces, en unos 109 artículos, que es el contenido de la ley, promulgada precisamente en el mes de mayo, entrando en vigencia pues ya inmediatamente en junio. Ya apenas con esos meses he dicho que ha generado mucha preocupación por la falta de conocimiento y por el cambio tan radical, tan apremiante de una cultura a otra cultura que, al decir de mucho, tiene muchos beneficios. Yo creo que sí, que pudiera tener muchos beneficios, pero también hay otros temas que habría que considerar porque pudieran revertirse y operar entonces de manera negativa en nuestra economía. Pero todo eso lo vamos a ver. Esta ley trae consigo entonces lo que son los denominados o llamados sujetos obligados, como trae también las autoridades competentes de hacer cumplir, de supervisar esta ley. En principio, pues el Comité Nacional de Lavado de Activos, que es el órgano, en este caso una especie de órgano rector o de coordinación interinstitucional, como plantea la ley, que está compuesto por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la de Seguro, el Procurador General de la República, el Ministro de Finanzas, que es en este caso pues a quien le corresponde pues presidir, y ya también por otras instituciones, otras entidades, como es una de ellas creada por la propia ley, como es la unidad de análisis o la oficina de análisis financiero, unidad de análisis financiero, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Pensiones, de igual forma también la Dirección General de Impuestos Internos, la Procuraduría, un sinnúmero de entidades e instituciones que son las que están pues llamadas a dar un seguimiento puntual a todo este tema a nivel de la supervisión. Pero vamos a ver que la Dirección General de Impuestos Internos pues de manera, si se quiere, hegemónica, tiene una función extensa porque es a quien le corresponde manejar, reglamentar, verificar, supervisar todo lo relativo de los denominados o llamados sujetos obligados no financieros. Por eso vamos a ver entonces que hay sujetos obligados financieros, como son precisamente esas entidades, las entidades de intermediación financiera, las que tienen que ver con seguro, las empresas de bolsa de valores, las que tienen que ver con el componente fiduciario. Bueno, todas aquellas que en alguna forma o medida, las que tienen que ver con las cooperativas de ahorros y créditos, para cuyos casos, pues allí las entidades supervisoras serán entonces las superintendencias que tienen que ver con ese accionar en la parte económica. Si estamos hablando de cooperativas, bueno, el Instituto de Crédito y Ahorro Cooperativo es el que tiene que ver con la supervisión y el seguimiento de esos sujetos obligados. Si estamos hablando de entidades de intermediación financiera, donde están los bancos, la financiera, las casas de cambios y demás, la Superintendencia de Bancos, que es la que da seguimiento a esto. Pero para los denominados o llamados sujetos obligados no financieros, donde estamos los abogados, los notarios, los contadores, las empresas constructoras, las casas de empeño, los agentes inmobiliarios, lo que tienen que ver también con la venta de armas y demás, el componente de la industria de la construcción, incluyendo pues en la parte fiduciaria, lo que bajo esta modalidad, bajo acogiéndose esta ley, pues también participan de este interesante, importante negocio. Todos estos están sometidos entonces, dentro del componente de la supervisión, a la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso vieron ustedes que recientemente la Dirección General de Impuestos Internos resolutó unas 5 resoluciones bajo el esquema de normas
de normas para la aplicación de esta ley en relación a esos componentes. Las 5 primeras normas del año, la 2018-1, 2018-2, 3, 4 y 2005, precisamente componen pues ese legajo, ese conjunto de normas que vendrían a reglamentar ese activismo, esa relación singular y particular entre los sujetos obligados no financieros y el componente de la ley o el propio Estado. Las primeras 4 versan sobre el modus operandi, el desarrollo de esas relaciones de los diferentes sujetos obligados. Y la número 5 entonces ya hace referencia, señores, a la facultad desmedida, desbordante, que tiene precisamente la Dirección General de Impuestos Internos para la administración de sanciones administrativas, valga la redundancia. O sea, en la forma que ellos, la mecánica procedimental en que ellos van a imponer sanciones administrativas, que pueden llegar, señores, hasta a 2 y hasta 4 millones de pesos a nivel de multas, sin la mediación de un juez, aun cuando esto puede ser en un plazo de un mes después de que se ha dado la resolución con la multa por parte de Impuestos Internos. Esto puede ser recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo, un tribunal que saben ustedes que está de capa caída porque ni siquiera se ha completado lo que es la doble instancia o los tribunales administrativos de primera instancia en función del mandato constitucional del artículo 164. O sea que el que cae ahí va en una amplia y extensa desventaja porque es una jurisdicción que hasta ahora, aun cuando es una vocación de corte de apelación lo que tiene, pues sigue proyectándose como si se tratara de una jurisdicción nacional. Entonces ahí hay muchas limitaciones. Pero esta Dirección General de Impuestos Internos entonces tiene, reitero, que capacidades, facultades hegemónicas alrededor de estos sujetos obligados no financieros que van más allá de sus propias funciones y atribuciones en el ámbito, en el orden tributario, porque pueden intervenir bajo la égida, bajo el fundamento, señores, del cumplimiento de la ley 155-17, las operaciones de cualquier empresa, al margen de que sea un componente estrictamente tributario. Entonces, tenemos ahí entonces este órgano que pudiera entonces llevarnos a considerar si se trata entonces de una especie de reforma fiscal, dado el fundamento que va a tener pues a todo lo largo y ancho del desarrollo de esta legislación, la Dirección General de Impuestos Internos, que ya pues ha venido resolutando sobre varias normas. Rápidamente, para no cansarle con todo esto, algunas de las novedades que pudiéramos nosotros advertir y que resultan, reitero, un poco contraproducentes con lo que es no solamente el Estado de Derecho, sino el componente de constitucionalidad, de neoconstitucionalismo, que aboga por o propugna por el denominado llamado Estado Social y Democrático de Derecho, como chocan algunos valores. Puedo decirle que en esta ley pues hay un componente, si se quiere, abierto, amplio en los tipos penales que son determinantes y precedentes para conformar lo que es una infracción conducente al lavado de activos. Prácticamente está el Código Penal entero. Estamos hablando de todas las modalidades de corrupción, falsificación, secuestro, extorsión, tráfico de influencia, trata de personas, pornografía infantil, todo lo que puedan ustedes imaginarse, más una especie de cláusula abierta que al final dice que también aquellas infracciones que sean castigadas con penas no menor a los 3 años. No menor a los 3 años. Estamos hablando de que en términos punitivos tenemos el Código Penal en más de un 80% dependiente del lavado de activos. Porque son innúmeras las infracciones que fuera de las que están listadas pudieran también integrarse como lavado de activos. Por eso yo he dicho que la única diferencia para que te imputen como lavador de activos es que tú tengas bienes o que haya producido bienes, ya sea de la actividad delincuencial que se asume, que se presume, o de cualquier otra actividad. O sea que lo que te va a sacar a llevarte a un crimen, a un delito de manera ordinaria, precisamente será la posibilidad de que tengas o no bienes.
Esa es una de las diferencias. Vamos a ver también cómo los sujetos obligados, que ya yo he mencionado, que ya yo he anunciado, no son limitativos. O sea, hay una delegación casi generalizada en estos estamentos, en estas autoridades competentes, fundamentalmente el Comité Nacional de Lavado de Activos y en contra del financiamiento del terrorismo, que podrán eventualmente, primero, ampliar los sujetos obligados de esta ley, o sea, podrán integrar otros que a juicio de ellos estimen o entiendan que también configuran o conjugan características similares a lo que tiene la ley. O sea, es una capacidad, es una delegación de un tema delicado que está llevándole a sus manos el legislador adjetivo. Los congresistas los han cedido, los senadores y diputados, para que puedan eventualmente pues ellos seguir desarrollando esta ley por vía reglamentaria. Y así lo vamos a ver también en las denominadas o llamadas personas políticamente expuestas, o sea, los denominados PEC, personas políticamente expuestas. Todo el que esté sometido a lo que son las directrices de la declaración jurada de bienes entran dentro de este ámbito, y tienen entonces que esa declaración jurada de bienes que han planteado, y una vez han salido del cargo, tienen que demostrar, tienen que explicar frente al comité, o más que el comité, a la oficina de lavado de activos, tienen que explicar el origen ilícito de esos bienes jurados. Entonces esas personas pues también tienen responsabilidades muy puntuales, incluso son denominadas como de alto riesgo al tenor del artículo 46 de esta ley, o sea, lo configuran como personas de alto riesgo. Todos los políticos que pasen por el Estado, que estén en una u otra misión, amén de que tampoco tienen, reitero, un carácter limitativo, sino que también este comité podrá entonces integrar otros que entienda, tienen también la misma configuración, amén de que estamos hablando de todo el que esté en capacidad, al tenor de la ley de declaración jurada de bienes, de honrar ese voto de esa ley con una declaración jurada, cuando entra y cuando sale. Esto está también en manos o en el control, señores, en el control de lo relacionado con esta ley. Tenemos también las responsabilidades de los sujetos obligados. Estas responsabilidades de los sujetos obligados son muy variadas y lo recogen muchos artículos: el 55, el 43, el 63, el 44, el 45, un sinnúmero de artículos de la ley recogen todo lo relativo a lo que son esas obligaciones que tienen los sujetos obligados. Eso supone, reitero, una reingeniería a nivel interno, a nivel operativo, grandes gastos, y por eso decía yo que se debió haber contemplado una especie de amnistía fiscal, y por qué no una vacación legal de un año, para que se pusieran a tono, para que organizaran la casa alrededor de estas nuevas directrices. Lo primero es que hay que tener un oficial de cumplimiento que sea el enlace entre la unidad de análisis financiero, esa oficina creada por la ley, que existía en la anterior ley, pero que ahora toma otros matices y otros perfiles. Entonces tú tienes como sujeto obligado, tú tienes que tener un oficial de cumplimiento que es el enlace entre esa oficina para la verificación, para los registros de las denominadas o llamadas operaciones sospechosas, para la capacitación y el seguimiento, porque tú tienes que capacitar tu personal, porque el personal que es parte de un sujeto obligado, pues eso sirve como una circunstancia agravante para que se le pueda, el que es en este caso pues empleado de un contador, empleado de una empresa constructora, de un agente inmobiliario, todo lo que yo he mencionado como sujetos obligados, eso sirve como agravante a la hora de enjuiciarle, de perseguirle por este componente. Lo cierto es que hay que disponer de una estructura, llevar registro de todas las operaciones, por lo menos 10 años después de haber terminado pues esa labor con uno u otro cliente, conocer a sus clientes, hay que buscar un formulario. Hay que disponer de toda una estructura, señores, burocrática, que supone grandes gastos, que supone una reorientación de lo que son las funciones y de lo que es el seguimiento comercial de cualquier institución. Está por un lado también la prohibición de en efectivo. Si se va a comprar una vivienda, no se puede dar más de $1 millón
que no sea por otra vía, donde esté documentado por un cheque, no se puede hacer fuera del efectivo. Si se va a comprar un carro, solo hasta 500,000 pesos. Si se va a salir fuera del país, eso ha estado siempre, pero ahora pues más acentuado y con penas pues más graves. El equivalente a $10,000 o $10,000 no se pueden sacar sin que esto se informe, se acredite y se documente. Si se va a hacer cualquier tipo de operación que supere los $15,000 o su equivalente en cualquier tipo de moneda, esto también entonces trae consigo que esto se configure, esto se asimile como una infracción a las leyes o como una infracción que tiene que ser reportada por su condicionante de sospecha alrededor de todo este componente. Esas son algunas de las obligaciones. Si vas en un casino, al juego de casino o bancas de lotería, algunas apuestas, si pasan de 250,000 pesos, también tiene que ser esto reportado como una especie de operación sospechosa. Si vas a comprar alguna obra de arte o piedras preciosas, un reloj que supere los 450,000 pesos, no puedes hacerlo en efectivo, sino que tienes también que acreditarlo por la vía de un cheque. Son innúmeras, son muchas las restricciones que hay, y como también esas informaciones pues están integradas en una especie de confidencialidad que debe mantener el sujeto obligado frente entonces a quienes le está informando, que es la unidad de análisis financiero. Yo he dicho que esto pues constituye una especie de quiebra, señores, sobre todo para los abogados. El derecho de defensa se encuentra trastocado, se encuentra trastornado si el abogado tiene que informar sobre algunos aspectos de su cliente. Yo sí he verificado que dentro de las 40 recomendaciones pues que hace el GAFI, la que tiene que ver con los abogados, tratan de buscarle la vuelta a este tema, pero ciertamente como quiera se erige o constituye una quiebra a ese fundamento que hoy conocemos como derecho de defensa. Yo creo que eso habrá que analizarlo, eso habrá que estudiarlo, porque no podemos hablar de derecho de defensa si se tiene toda esa cortapisa o si se está, pues lamentablemente, supeditado a un conjunto de reglas que te convierten como abogado en un informante de actividades que no necesariamente tienen que ser sospechosas, pero que si pasa ciertos umbrales ya tú tienes que considerarlas como tales y ir a estar llevando esos datos. Y yo recuerdo, para que vean ustedes el fundamento de lo que es ese componente incluso deontológico, ese fundamento que une a un abogado en lo que es su derecho de defensa, que a este juez, un juez por demás bastante famoso a nivel del mundo, el juez Garzón de España, precisamente con lo que le hacen un expediente, con lo que le sacan del medio, es que unos abogados estaban visitando unos imputados, y estos imputados le informan en la cárcel, le explican al abogado en la forma que ellos habían cometido el delito, a esa especie de sacerdote, de confesionario en que se convierte el abogado a la hora de asesorar a su cliente. Y una vez se le dan todas esas explicaciones, esto es grabado y Garzón saca eso a la luz pública como pruebas. Es precisamente lo que utilizan para sacarlo del medio y para declarar todo esto ilegal e ilegítimo, porque no hay duda de que se trata de una quiebra, señores, a todo el andamiaje jurídico que hoy por hoy ampara en principio esa verdad interina que se llama presunción de inocencia, y que deviene entonces en el fortalecimiento del derecho de defensa si se observa con el rigor que tiene que observarse. Lo cierto es que vemos cómo no solamente el secreto profesional del abogado, sino además también en los términos del artículo 57, cómo se considera que no es impedimento el cumplimiento de la ley al denominado llamado secreto profesional, extensivo no solo a los abogados, sino también a los bancos comerciales. O sea que a nivel de los bancos ya no hay lo que es el secreto bancario. Eso también desaparece porque cede ante las directrices precisamente de esta ley. Las infracciones que vemos aquí también se clasifican en infracciones muy graves y leves, con multas que van de multas millonarias, que inician en los 3 millones de pesos y se proyectan
hasta los 4 millones de pesos, con cárcel para la inobservancia por parte de los sujetos obligados de lo que son esas disposiciones que hemos nosotros planteado, esas obligaciones de 3 a 5 años. Eso es de conformidad con los artículos 75 y 80, que también le asignan una prescripción para las infracciones leves de 1 año, una prescripción, ¿verdad?, 1 año, para las graves de 3 años y para la muy grave de 5 años. Otro de los componentes que podemos nosotros observar de esta ley, y es que a la hora de hablar de lo que sería el impacto y los efectos de esta ley en la economía nacional, posiblemente pudiéramos estar haciendo un ejercicio de futurología. De futurología porque hasta el momento no sabemos, así como al decir de muchos, que será pues un instrumento y por eso digo que habría que considerar, yo creo que tiene de los dos elementos, y que es la titulación que yo le he dado pues a este trabajo que vamos a presentar por escrito conjuntamente también con este video, de si la nueva ley de lavado de activos es una ley tributaria o una ley de lucha contra el crimen. Yo creo que tiene de los dos elementos. Desde luego no puede la Dirección General de Impuestos Internos asimilar o asumir que esta será la panacea y que será la solución al aumento de las recaudaciones y que sería una mini reforma fiscal. Ciertamente tiene los componentes de lucha en contra del crimen, por demás sobreeficiente, porque digo que rompe con toda la mecánica jurídica constitucional de la República Dominicana, la esencia, muchos de los valores constitucionales, aun cuando se ha querido pues organizar o acotejar su contenido a todo este fundamento. Pero solamente tendríamos que ver que el artículo 23 de la referida ley habla de las medidas cautelares, la posibilidad de incautar de bienes, indisponer, inmovilizar, que puede hacer en principio como fundamento cardinal del derecho constitucional el componente de la judicialización que sea con la orden de un juez. Pues esto también cede de manera excepcional pero muy discrecional. Se le da esta posibilidad al Ministerio Público, señores. El Ministerio Público, sin necesidad de orden de un juez, podrá entonces asumir por resolución motivada del propio Ministerio Público lo que son entonces, señores, en la República Dominicana, esas facultades que son reservadas y propias a los jueces. O sea que podrá trabar medidas cautelares, incautar, decomisar, tomar bienes bajo su control y indisponer un sinnúmero de bienes